De la manera que se perfecciona la obra de la iglesia en esta tierra es a través del derramamiento del Espíritu Santo. Si queremos ser una iglesia, hermano, que florezca en temor, que florezca en buen testimonio, que florezca en santidad, solo no se puede. Se necesita el poder de Dios, y tienes que comprender que a medida que entras a ese sistema de vida, se levantará el enemigo. Habrán batallas, habrán luchas, habrá movimientos que se librarán. Pero mientras el Espíritu esté con nosotros, en medio del río que levanta el diablo, el Espíritu alzará bandera y le entregará victoria a la iglesia del Señor. Por eso es que la iglesia debe de ver el cumplimiento de la promesa. El derramamiento del Espíritu es real sobre aquellos corazones que tienen hambre y sed de la presencia de Dios. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Hechos capítulo 1, para la gloria del Señor. Hechos capítulo número 1. Verso número 4. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor tal y como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al poder de su Santo Espíritu. Dice el verso 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no pocos días. Verso número 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último. Capítulo 2 de Hechos, verso 1. Dice el verso 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Decimos amén a la palabra del Señor. Tome su asiento, hermano. Gloria a Dios. Dígale al que está a su lado: la promesa y su cumplimiento. La promesa y su cumplimiento. Gloria al Señor. Ese es el tema en el que vamos a meditar esta tarde. La promesa y su cumplimiento. La palabra del Señor, hermano, nos presenta, para que usted pueda comprender lo que dice el capítulo 2, verso 1, refiriéndose al Pentecostés. La palabra de Dios nos presenta, hermano, que entre los judíos se celebraban varias fiestas importantes. Entre ellas, la fiesta que nosotros, hermano, vemos que se menciona en el capítulo 2, que es la fiesta de Pentecostés, o como se conoce también, hermano, la fiesta de los tabernáculos. En esas fiestas muy importantes, hermano, en la nación se celebraba la Pascua. Entre las fiestas importantes se celebraba la fiesta de panes sin levadura, el Pentecostés, las primicias, hermano, también se celebraba. Y eran fiestas, hermano, donde Jerusalén se reunía y hacía fiesta para Dios, haciendo recordatorio de la mayoría de acontecimientos y promesas que Dios había hecho con el pueblo en el desierto. El derramamiento del Espíritu Santo coincide, hermano, en este caso con una de las fiestas importantes, y es la fiesta del Pentecostés. Para nosotros, la iglesia del Señor tiene, hermano, importancia esa referencia, pero no por una celebración religiosa, sino por el derramamiento del Espíritu Santo. Hay dos cosas que son muy importantes que Cristo las establece antes de que Él ascienda al cielo.
Y entre esas cosas, hermano, mientras el Señor está dando su último discurso antes de ascender al cielo, en el capítulo 1, como lo hemos leído del verso 4 en adelante, el Señor les recuerda la promesa que está establecida. El Señor le dice a sus discípulos: ustedes tienen que esperarse, no tienen que moverse, tienen que estar quietos en Jerusalén. Y el Señor les recuerda, en realidad Juan bautizó en agua, pero como se les ha enseñado, le dice el Señor, se tiene que experimentar el bautismo en el Espíritu. Ya el Señor les había hablado de la experiencia del Espíritu, ya habían visto el poder de Dios también moverse, pero ellos no habían sido parte directa del poder del Señor. Y quiero que puedas comprender esto, porque estas son dos cosas que antes que el derramamiento del Espíritu se experimente, se deben de comprender. Número uno, lo que hace el Señor, recordarles que esta es una promesa de Dios para sus seguidores. Cuando el Señor les dice: ustedes tienen que recordar que la promesa del Padre es esta, que ustedes vayan a experimentar el bautismo en el Espíritu Santo, en Espíritu Santo y fuego, porque Juan traía un bautismo, pero esto solamente era seña de lo que yo tenía que hacer o realizar en ustedes. El deseo del Señor no ha cambiado. El deseo de Dios es que cada creyente experimente el poder de Dios de una manera real. Por eso es que el Señor les enseñó: el que cree en mí, dijo el Señor, hablará nuevas lenguas, dijo el Señor. El que crea en mí experimentará un poder sobrenatural. Eso no ha cambiado, y la iglesia no puede olvidar que es la promesa de Dios. Aleluya. Por eso es que el Señor, o Pedro, después de experimentar el bautismo del Espíritu, y hay, hermano, como una expectación en medio de todos los judíos, en medio de la fiesta de Pentecostés, y todos piensan de que están borrachos, de que están hablando fuera de sí, y Pedro les dice: no, ese es el cumplimiento de la promesa. Dios había prometido derramar de su Espíritu sobre toda carne, y Dios lo está cumpliendo. Y algo que se le había olvidado al pueblo, y a usted y a mí no se nos puede olvidar, Pedro les recuerda: señores, esta es la promesa de Dios, y a ustedes se les ha olvidado, y a eso voy, a ustedes se les ha olvidado de que la promesa es para vuestros hijos, es para vuestros padres, es para todo aquel que cree en el nombre del Señor. La experiencia del Espíritu Santo no está reservada para un par de personas. Aquí todos tenemos que experimentar el poder de Dios. Por eso es que resalta en la lectura del capítulo 2 cuando dice que sopla un viento recio en el aposento, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Por favor, esta iglesia tiene que tener presente dos cosas antes de la experiencia del Espíritu. Una es que es promesa de Dios que cada seguidor de Cristo experimente lo sobrenatural y el poder del Evangelio. Y dos, por favor, no se olvide de que la promesa es para nosotros, es para todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. La posición de todo creyente debe de comprender esta realidad para que el poder de Dios sea verdad en nuestra vida. Nosotros no podemos ser una iglesia, hermano, que comprendamos la verdad de Dios y no las experimentemos. Por eso es que el tema, la promesa y su cumplimiento, nosotros tenemos que tener estas dos verdades claras como preparativos para la experiencia del Espíritu. Y también tienes que tener eso muy en cuenta. Lo necesitamos, hermano. Necesitamos al Espíritu Santo. Es urgente que el Espíritu sea una realidad en nuestras vidas. Esto es indispensable. Por eso es que todo creyente, todo seguidor de Jesús, tiene que procurar crecer en la intimidad con el Espíritu. Porque si no, usted, hermano, se convertirá fácilmente
en un religioso más dentro de las congregaciones. Hay tres realidades que revela la Escritura, por lo menos tres. Hay muchísimas, al Espíritu las necesitamos por muchas cosas. Pero el Señor Jesús les dice a sus discípulos en el capítulo 16, en el verso 7, que era necesario que Él se fuera, porque si no el Consolador no vendría a ellos. Nosotros necesitamos al Espíritu. Después de que el Espíritu viene y capacita lo que refiere, hermano, el capítulo 1, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Era la capacitación de Dios sobre la iglesia para que la iglesia comenzara a caminar, hermano, en un sistema de vida completamente diferente. Algo que no se podía, hermano, especular o considerar en lo humano. Tiene que ser el poder de Dios el que nos acompaña. Antes de que la iglesia vaya y cumpla, hermano, o sea capacitado para cumplir el propósito de Dios, la iglesia debe de comprender estas verdades. Usted y yo necesitamos al Espíritu Santo como consolador, porque mientras el Espíritu no sea una realidad en nuestras vidas, usted y yo tendremos que enfrentar situaciones adversas, y el único que podrá levantar tu cabeza en medio de esas situaciones oscuras o difíciles será el Espíritu Santo. El Señor les dijo: el Espíritu, cuando venga el Espíritu sobre vosotros, Él os guiará a toda verdad. En la iglesia no se puede extraviar. Por eso es que Juan el anciano dijo, enseñándole a la iglesia: vosotros tenéis la unción del Santo, refiriéndose a la incertidumbre doctrinal, refiriéndose, hermano, a la oscuridad o a la confusión en la que en algún momento o siempre la iglesia se encontrará rodeada de enseñanzas fraudulentas y cuestionables. El anciano Juan le dijo: pero sobre ustedes está el Espíritu, y el que es guiado por el Espíritu no se perderá, no se tropezará. Él comprenderá dónde está Dios y dónde es la voz de Dios la que se está revelando. Por eso se vuelve urgente. Yo necesito al Espíritu para poder tener victoria en las adversidades que me toca vivir como creyente por causa de la fe. Pero necesito al Espíritu porque hay nubes de conflicto, de confusión a mi alrededor, y no necesito simplemente discernir a través, hermano, de mi sabiduría, sino necesito el conocimiento de la palabra y al Espíritu que me haga comprender si el camino que llevo es de verdad, es de luz, o hace mucho tiempo me extravié. Y el único que puede enderezar el camino del pueblo torcido es el poderoso Espíritu de Dios. El Señor también dijo en San Juan 14, le dijo al Señor: yo rogaré al Padre para que envíe al Consolador y para que esté con ustedes siempre, dijo el Señor. Usted y yo necesitamos, hasta que la trompeta suene, que la presirra babasaya endará y sahayama, que el poder de Dios sea realidad en nuestro caminar, porque mientras Él no nos acompañe, el fracaso está garantizado. Pero si Él guía mi barca, llegaremos hasta el puerto seguro. Si Él guía mi barca, llegaremos al final. Y Rabai Sahaya Sama, Endaraya Sama. Yo siento el poder de Dios. Hay poder. Alguien tiene que alabar a Dios esta tarde. Urrabasa, aquí Rabai Sahaya Sama. Yo lo necesito. Yo lo necesito. Yo lo necesito. Yo lo necesito. Urrabaisa aquí Rababasaya Endaraya Sama Yasoama. Aquí tenemos que tener un pueblo que urca, que comprenda. Si la presencia de Dios es imposible, pero si Él me acompaña habrá victoria. Si Él va conmigo habrá victoria. Y Rababasama. Alaba, 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 alaba. Con tus palmas, con tus palabras. Se siente la presencia de Dios. Ay, Sokirra Basa, ay, Asama. Hay poder, hay poder, hay poder. Se mueve. Sama, Sirra Basa, aquí, ay, Sahaya, Sama.
Y derramaré de mi espíritu, ha dicho el Señor. Y derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y rababasama y sahaya aquí hay sahayama. Endaraya saki hay sohama. Gracias, Espíritu de Dios. Visita nuestras vidas. Tú tienes que entender que lo necesitas. Porque mientras no entiendas cuánto lo necesitas, no vas a accionar, no lo buscarás como debe de ser. Por eso es que el Señor les recuerda la promesa y les enseña: la promesa del Padre es real. Ustedes tienen que ser investidos del poder de su gloria, de su presencia. Cuando ya el Señor les recuerda la promesa, les ha mostrado en el camino cuánto lo van a necesitar, entonces el Señor les dice: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de lo alto, porque van a recibir poder. Hermano, eran como 500 o 5,000 seguidores en aquel momento. Se supone que el Señor se apareció después de resucitado como a 500 seguidores, según lo que dice el apóstol. Hubieron muchos seguidores que vieron a Cristo resucitado. A muchos de ellos les entregó esta palabra: van a recibir el poder de lo alto. Pero solo 120 están en el aposento alto. Solo 120. Solo 120 han entendido, han experimentado, hermano. Primero han comprendido la promesa del Padre. Y cuando el Señor les dice: van a recibir poder, comprendieron la necesidad del Espíritu. Ellos sabían de que las cosas no iban a ser igual sin la presencia del Señor y la ausencia de Cristo delante de ellos. Y hay 120 con incertidumbre, pero con necesidad. La Biblia dice, hermano, que en señal de obediencia a estos 120 están diciéndole al Padre: envía la promesa, envía la promesa, envía la promesa, envía la promesa. Mira cómo son las cosas. Porque Dios, hermano, o porque el Señor no derramó de su espíritu sobre todos en ese momento que Él está ascendiendo. ¿Por qué no les dijo: reciban al Espíritu Santo y el poder de Dios viniese sobre ellos? Sino que el Señor asciende al cielo y se espera un periodo de tiempo para la reacción del pueblo. Y es evidente, no todo el pueblo comprendió el mensaje del Señor. No todo el pueblo comprendió la necesidad del Espíritu. No todo el pueblo asumió la actitud correcta para que el Espíritu se derramara sobre ellos. Solo hay 120 en el aposento que la Biblia dice que están orando y están pidiendo la promesa. La Biblia declara de que esos 120, hermanos, manifiestan no solamente reconocimiento, necesidad, sino obediencia a la voz del Señor. Y en el ruego manifiestan hambre, manifiestan sed. Porque mientras usted no comprenda la necesidad del Espíritu Santo, no buscarás la presencia del Señor. No comprenderás qué importante es el Espíritu Santo cuando viene sobre la iglesia. Es como la apertura a la dimensión espiritual, donde el creyente va a ser capacitado de parte de Dios para poder enfrentar lo que venga y para poder cumplir el llamado de Dios en su vida. Es indispensable que todo creyente se llene del poder de Dios para cumplir el llamado que Dios ha determinado. El primordial, el general, el que nos abarca todo, es dar testimonio del poder de Dios. Cada creyente es responsable de poder manifestar en su vida que el evangelio no es religión, el evangelio es poder de Dios, que el evangelio no solamente se oye, el evangelio se siente, el evangelio es verdad, el poder de Dios es realidad. Por eso es que solo 120 están en el aposento, recordando la promesa.
Y en la oración se manifiesta necesidad. Envía la promesa. Envía la promesa. Mientras usted y yo no comprendamos cuánto urge la presencia de Dios en nuestra vida, hermano, no se verá el resultado. Se tiene que ver una acción. ¿Por qué el Espíritu Santo? ¿Por qué sobre algunos el Espíritu viene rápido? El bautismo del Espíritu se experimenta rápido. A otros nos tocó orar, hermano, para experimentar algo sobrenatural en el Señor. Aunque la experiencia, según el libro de los Hechos, del derramamiento del Espíritu no es única. La experiencia del derramamiento del Espíritu es constante. Es constante, es constante. Según lo necesita la iglesia, el Espíritu se derrama. Qué bonito es, hermano, el poder comprender que el Espíritu está con nosotros y que en el momento preciso que lo necesitamos, el poder de Dios se activa en nuestra vida. Qué bonito es sentir la autoridad de Dios. Qué bonito es, porque todos nosotros aparentemente, hermano, en lo humano somos personas comunes. La gran diferencia es cuando el poder de Dios se derrama en nuestras vidas. No puede ser una persona igual después de que el derramamiento del Espíritu se venga sobre su vida. Se despierta pasión, se despierta más anhelo, se perfeccionan los dones, se perfeccionan los talentos. El caminar de la iglesia va, hermano, tomando forma cuando el poder de Dios se derrama. Por eso es urgente de que cada creyente comprenda que debe de tener hambre y sed del Señor. En este tiempo poco se escucha, es poco el clamor de creyentes apasionados por la presencia de Dios. Son pocas las iglesias que logran comprender que el toque especial en sus reuniones y en nuestro caminar cristiano es el poder de Dios. Nosotros estamos entre ese poco de remanente, pequeño remanente, que amamos la presencia de Dios. Pero aquí necesitamos a creyentes que tengan hambre, que tengan sed, que comprendan de que la llenura del Espíritu es para todos. Aquí se necesita escuchar el clamor, la voz del pueblo que diga: lléname, 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 visítame. Y rabasa aquí, rabaya, sama, derrama, derrama, derrama de tu gloria. Capacita al pueblo, perfecciona tu obra, perfecciona los dones y los talentos en medio de tu pueblo. Y la experiencia debe de ser real. Debes encontrarte personalmente con el derramamiento del Espíritu. Porque entonces, hermano, lo sobrenatural de Dios comienza a experimentarse en medio del pueblo. Comienzan a surgir ministerios poderosos. Comienzan a surgir experiencias espirituales poderosas. Comenzamos nosotros a experimentar, hermano, la abundancia, como le dijo el apóstol al pueblo judío, el apóstol Pedro, para que vengan días de refrigerio, para que puedas comprender de que el evangelio, cuando el Espíritu está de por medio, es algo sobrenatural y poderoso, que jamás dejará que la iglesia se pierda tras el pecado, tras la inmundicia. Porque la primera obra, o la obra que perfecciona el Espíritu dentro del pueblo, hermano, que recibe el derramamiento, en primer momento se perfecciona el temor. En segundo momento, hermano, se evidencia el testimonio de la iglesia. Y en tercer momento, la santidad. Porque el obrero que perfecciona la santidad en medio del pueblo es el Espíritu Santo. Hay creyentes que hemos recibido el Espíritu Santo, pero que no hemos comprendido, hermano, para qué nos han dado al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es un tesoro que debe de estar reservado para beneficio propio.
El Espíritu Santo se vuelve una capacitación de Dios para poder, hermano, cumplir nuestro llamado, para que la iglesia cumpla en la razón de ser, y la primordial es dar testimonio. Por eso es que el derramamiento del Espíritu lo que perfeccionó en la iglesia fue el temor. Usted puede hablar en lenguas, usted puede danzar, usted puede tener alguna experiencia espiritual, pero si el temor no se perfecciona en su vida, entonces usted se está alejando del propósito primordial que Dios tuvo a la hora de dar esa experiencia espiritual. Por eso es que tenemos a personas que tienen una experiencia con Dios, pero su temor no se perfecciona. Son creyentes de mal testimonio, son creyentes que no viven conforme a la Escritura, y son creyentes que no reflejan santidad. Esos creyentes, hermano, son de aquellos que les dieron un tesoro y no lo han sabido ni valorar, y no lo han sabido utilizar para bien, hermano, de aquellos que están a nuestro alrededor. Por eso es urgente, de la manera que se perfecciona la obra de la iglesia en esta tierra, es a través del derramamiento del Espíritu Santo. Si queremos ser una iglesia, hermano, que florezca en temor, que florezca en buen testimonio, que florezca en santidad, solo no se puede. Se necesita el poder de Dios, y tienes que comprender que a medida que entras a ese sistema de vida, se levantará el enemigo. Habrán batallas, habrán lucha, habrá movimientos que se librará, pero mientras el Espíritu esté con nosotros, en medio del río que levanta el diablo, el Espíritu alzará bandera y le entregará victoria a la iglesia del Señor. Por eso es que la iglesia debe de ver el cumplimiento de la promesa. El derramamiento del Espíritu es real sobre aquellos corazones que tienen hambre y sed de la presencia de Dios. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Dígale al que está a su lado: la promesa es para nosotros, hermano. No puede ser un cristiano muerto usted. Es imposible. El Espíritu lo necesitamos para que nos dé vida, hermano. Una iglesia llena del Espíritu no puede ser ociosa. Una iglesia llena del Espíritu no puede estar quieta. Una iglesia llena del Espíritu tiene que sentir desesperación por cumplir el llamado de Dios en su vida. Por eso necesitamos que el Espíritu sea una realidad. A partir de ahí se cumple de manera general el testimonio de la iglesia en el libro de los Hechos. La iglesia no para de dar testimonio. El que fue llamado para predicar está predicando. El que fue llamado a servir a las mesas está sirviendo a las mesas. El que es llamado para orar, está la iglesia de rodillas en medio de la incertidumbre del testimonio de la iglesia, hermano. Mientras la iglesia avanza, todo lo que se está levantando, pero la iglesia llena del Espíritu está diciéndole a Dios: danos más de nuevo, danos más autoridad, obra milagros. Es esa manera de ver las cosas, hermano, de manera poderosa. Qué triste es que de repente uno llega a un culto y se va del culto y entra todo loco y sale peor todavía de loco. Viene con necesidades espirituales y a cargarse de más problemas al culto, y se regresa. No hay poder, no hay unción, no hay perfección, no hay algo que nos guíe, no hay algo que despierte hambre, no hay algo que nos dirija, no hay algo que nos ponga de pie, no hay algo que levante nuestra cabeza, no hay algo que le indique a la iglesia: hay más de Dios para nosotros, somos llamados a algo más. No hay alguien que le indique: guárdate, perfecciona tu talento, limpia tu camino, camina en rectitud, vive para Dios, porque sobre ti habrá más. Y mientras Dios nos siga bendiciendo a nosotros, hermano, usted no se imagina para cuántas personas seremos de bendición a nuestro alrededor. Ese es el propósito de Dios. Mientras el Señor asciende a los cielos, Él miraba a una iglesia llena del poder, llena del testimonio del Espíritu. Miraba una iglesia caminando en la atmósfera espiritual, viendo milagros, viendo prodigios y viendo la mano de Dios presentarse en su caminar, haciendo obras poderosas. Y si nosotros somos la continuación de la iglesia primitiva, pues que el Espíritu Santo sea realidad en nuestras vidas.
Usted ignora a cuántas personas ha de bendecir, mientras es el Espíritu Santo el que está de por medio. Porque la presencia de Dios no se compra en la tienda, hermano. La presencia de Dios desciende sobre aquel remanente que ha comprendido la promesa y que también ha reconocido la necesidad de Dios. Por eso obedece, por eso busca el rostro del Señor, por eso procura que la obra de Dios se perfeccione en su vida. Porque no se puede comprar, solamente se derrama sobre hombres y mujeres que comprenden su necesidad de Dios, que comprenden la promesa y que asumen la actitud correcta, que es en temor y es en santidad. Cuando ya nuestra posición es esa y decimos: Señor, visítanos, Señor, visítanos. Porque yo estoy seguro, hermano, que en cada uno de nuestros corazones el Espíritu despierta que hay más, que hay más, que hay algo más, que hemos experimentado algo, pero todavía hay más. Tenemos que ver la mano de Dios, tenemos que seguir. Nosotros tenemos que desear eso, hermano. Tenemos que desear que la gloria de Dios nos acompañe, que sigamos escuchando testimonios, que sigamos viendo cómo la iglesia llena del poder es de bendición, es de edificación. Que la gente vea en usted algo diferente, que le lleve a decirle: hermana, ore por mí, hermano, ore por mí, hermano, por favor acuérdese de mí en sus oraciones. Con usted está Dios, en usted. Por eso es que la iglesia debe de cuidarse, porque usted no sabe cuánta necesidad existe allá afuera. Y la necesidad no es de palabrerío, la necesidad no es de doctrinas huecas, la necesidad es del poder de Dios, de la presencia de Dios. Que cuando nos toque llegar a un hogar y levantar nuestras manos y orar, que el fuego de Dios esté ahí. Que cuando te toque detenerte en alguna esquina porque hay alguna necesidad y Dios te guió a orar, que el poder de Dios se active en tu vida. Que en medio de tu casa, cuando hayan batalla, que la gloria de Dios te acompañe. Y que en medio del camino del Señor, cuando hayan batallas espirituales, te des cuenta de que Él es real, que el Espíritu Santo es verdad y que no está reservado para un par de personas. Esto es para todo aquel que reconozca su necesidad de Dios. Y aquí necesitamos a un pueblo con hambre y sed de Dios, para que el Espíritu y Rabasa aquí, Rabaya Sama, ministre Espíritu Santo y fuego, pueda descender y pueda llenar las vasijas que tengan hambre y sed de la presencia del Señor. Toma tu minuto y alaba a Dios con tus palmas, tus palabras. Y Rabasa aquí, Rabaya Sama. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Te necesitamos, Espíritu Santo, bendícenos. Y Rabasa aquí, Rabaisa, Kendaraya Sama. Yo siento el poder de Dios, yo siento el poder de Dios. La promesa es verdad, la promesa es verdad, la promesa es verdad. Y recibiréis poder, y recibiréis poder. Y Rabasa aquí, Isaya Maya Sama. Hay poder, hay poder, hay poder, hay poder. Que se siente el poder de Dios. Poder de Dios. Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego, Espíritu Santo y fuego. Tu gloria, Señor, sobre esos varones, sobre estas mujeres. Saba y Rabasa aquí, ahí saquen, daráis aquí, ahí asaba. Visítanos, visítanos, capacítanos, oh Espíritu de Dios. Urabasa aquí, Sahaya, Sama, Yasahama, Endaraya, Saki, Rababasa aquí, ahí Sahaya, Yama, Endaraya, Saya aquí, ahí Sahama. Se metió el poder de Dios.
Hay poder de Dios. Sama Sahaya y Rabai Sakem Darai Sakia Yasama Endaraya Saya Maya Sama Endarai Sahaya Kia Isama. Poder de Dios, poder de Dios. Se mueve, se mueve, se mueve, se mueve el poder de Dios. Llena, 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 llena. Hay aceite del cielo descendiendo. Y Rababa Sama y Sahaya. Hay poder, hay poder, hay poder. Rababa Sahaya y Rababa Sakia y Sakem Daraya Sama. Poder de Dios, poder de Dios. ¿Dónde está el pueblo que tiene hambre? ¿Dónde está el pueblo que tiene hambre? ¿Dónde está el pueblo que tiene hambre? Y Rabasa aquí, Rabaya Sama. Se mueve línea por línea. Se mueve línea por línea. Es el poder, es el poder. Es la promesa del Espíritu. Eso es, provoca, provoca que te toque. Dile, lléname, lléname, Espíritu. Y Rababasai, Kia, Isahaya, Sama. Ahí se mueve, cierra tus ojos. Ahí se mueve, hay poder. Ahí se está moviendo, es la presencia de Dios. Es el poder, es el fuego. Y Rababasama, Isahaya, aquí Rabaya, Saya. Y Rababasama, Endaraisa, aquí Rababasama, Yasahama. Hay poder sobre los varones, hay poder sobre las hermanas. Hay presencia de Dios, porque la promesa es verdad. La promesa es verdad. Y recibiréis poder, y recibiréis poder, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu de Dios. Y Rababasama, aquí Rabai Sahaya, Sama Yasaya, Endarabasa, Kendaraisa, aquí Rababasahayama, y Rababasoki, Rabai Sahayama. Hay presencia de Dios. Vamos, deja que te toque el poder de Dios. ¿Dónde están los adoradores en espíritu y en verdad? ¿Dónde están aquellas mujeres que tienen hambre? Y Rababasama, las aguas se han removido. Alguien tiene que entrar. Alguien tiene que entrar. Se abrió la puerta. Y Rababasama, Ayasa, Ayama, Ayasa. La puerta está abierta. Entra. Entra, ay, sabe aquí, Rababasa, Rababasa, que Narabaisa, se siente la presencia, se siente la presencia, ay, aquí, Abasa, Mayasaya. Lléname, 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 Espíritu Santo. Visítame con tu presencia, Sahaya, aquí, Rabasaya, Saya. Endaramasa, aquí, Rabasaya, Sama. La fuente del cielo está fluyendo. Urrabasa, aquí, Endarama, Isaya, aquí, Rababasama, Yasaya. Ahí está el aceite de la unción del Espíritu. Urrababasi, Rabai, Sahaya, aquí, Isaya. En él no hay escasez. En él no hay escasez. Sama, Yasaya. Y Rabai, aquí, Rababasama. Hay autoridad, hay unción, hay ministerios de parte del Espíritu. Urrabai, Soki, Rababasaya. Sí, sí, sí. Te han llamado para más. Sama, Yasaya. Y Rababasoki, Rabai, Sahaya. La voz del Espíritu es la que ha sonado en tu corazón. Claro, hay más, hay más, hay más de Dios para ti. Llénate. Y Rababasaya, aquí Rabaya Sama. Ah, yo siento el fuego del Espíritu. Aquí se mueve Dios, aquí se mueve Dios. Hay poder. Y Rababasaya, aquí Ayasama. Hay presencia de Dios, hay presencia de Dios. Algo está haciendo el Espíritu esta tarde. Alguien necesita de Dios esta tarde. Vamos, llénate, llénate, llénate del poder de Dios. Urrababaya soy, Rababasía es. Endaraya Yasama, aquí hay soy, Abba. Visita tu pueblo, Espíritu de Dios.
Visita nuestras vidas, Espíritu Santo. Queremos una juventud llena del Espíritu. Queremos mujeres llenas del poder de Dios. Queremos hombres llenos del poder de Dios. Mira cuánta falta hace, Señor, que en la iglesia se refleje la autoridad del Espíritu. Predicadores llenos del poder de Dios, mujeres que hagan la obra llenas de la bendición del Espíritu, jóvenes que caminen en el poder de Dios. Queremos su bendición, Señor. Visita tu pueblo. Visita, babasai. Si yo te puedo sentir, si tú estás aquí llena. Ay, sahaba yasai, akira babasama yasai. Akira babasama yasohaya. Urra babasai ki yasama yaso. Ay, que el Espíritu nos lleve, Señor, a otra atmósfera, a otra realidad. Declaro el fuego de Dios. Tu presencia se mueve. Te adoramos. Gracias, Espíritu de Dios. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Toma tu asiento. Vamos a terminar el mensaje. Solo el Espíritu Santo, solo el Espíritu podrá marcar un antes y un después en la iglesia, que es urgente, hermano. Hoy estamos llenos de espectáculo, estamos llenos de emoción, las iglesias, y no hay un cambio primordial en la iglesia que dice estar llena del Espíritu, y tampoco hay un impacto en aquellos que están a nuestro alrededor. Es urgente, por responsabilidad personal, que la iglesia comprenda la necesidad de Dios, pero también está en juego una audiencia distinta a nosotros, que es el mundo, que son los inconversos, que son las personas que están a nuestro alrededor y lejos de Dios, las personas que se mueren sin Dios y sin esperanza. Por eso es que el Espíritu vino sobre la iglesia y el Señor les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último. Y la iglesia cumplió el fin de Dios. Todo lo que el Espíritu dio a la iglesia sirvió para que la gente observara que no era un remanente más, era la iglesia llena del poder de Dios la que estaba ahí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que se añadían, hermano, cada día los que habrían de ser salvos. Significa que el pecador observaba algo de Dios en la iglesia primitiva. Significa que el pecador era atraído por aquello de Dios que había fluido sobre la iglesia. Mira cuán urgente es esto. ¿Usted cree, hermano, que cuando Dios establece una iglesia en un lugar, usted cree que Dios la establece para que esa iglesia sea estorbo para los que han de ser salvos? Dios jamás establece una iglesia para que se pierda. Jamás establece una iglesia, hermano, para que deje de ser la sal de la tierra o deje de ser luz en medio de este mundo. Dios establece una iglesia con un propósito, porque conoce la necesidad que está a su alrededor. Y quiero decirte esta tarde, para cerrar, Dios cuenta con nosotros, hermano. Dios cuenta con la iglesia. Dios podría enviar a un ángel. Por ejemplo, cuando en el libro de los Hechos se registra de que un ángel le indica a Felipe, o le guía a Felipe a poder estar, hermano, a la par del carruaje de aquel hombre eunuco que viene de la fiesta de Jerusalén y que ya va, hermano, para su lugar. Es un ángel el que le guía, pero solamente le guía a que Felipe pueda comprender la necesidad de aquel que va leyendo en el libro del profeta Isaías, y va hablando acerca del martirio
del Mesías y que no comprende. Es el ángel quien lo guía para que Felipe observe la necesidad de aquel hombre y comience a guiarlo hacia el evangelio del Señor. Cuando Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Aquel le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? ¿De quién habla el escritor esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y Felipe, partiendo de esa escritura, comenzó a revelarle el evangelio del Señor. Dios cuenta con nosotros. Dios podría hacer el trabajo de impactar nuestro alrededor a través de un ángel, pero Dios tiene a la iglesia del Señor. Pero la iglesia, mientras no esté llena del Espíritu, no comprenderá el llamado primordial que le han hecho. Por eso es que la Biblia indica que con los religiosos el maestro siempre chocó. En algún momento les dijo el Señor a los religiosos, ustedes ni entran ni tampoco dejan entrar, les decía el Señor, porque la iglesia no está para estorbo, al contrario, la iglesia está para que el mundo y el pecador pueda ver que se puede vivir para Dios, de que se puede vivir en santidad. Por eso es que nosotros necesitamos al Espíritu para edificación propia, pero también necesitamos al Espíritu para cumplir con el llamado de Dios. Al mundo no se le impactará de otra manera. Mientras la iglesia no está llena del poder de Dios, no dará testimonio, no vivirá en santidad, no caminará siendo luz en medio de tantas tinieblas. Imagínese, hermano, que una iglesia diga, o los vecinos o los amigos digan de una iglesia, ¿y yo para qué voy a ir a esa iglesia? Si yo conozco al pastor, si yo conozco a los miembros, a los ujieres, yo los conozco. Son sinvergüenzas, yo los conozco. Y que el amigo no vea como una oportunidad de buscar a Dios esa iglesia, sino que sirvió de estorbo la iglesia. Por eso es que el Señor dice, cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada. Y se está refiriendo a la iglesia de el Señor. ¿De qué sirve una iglesia, hermano, en un lugar donde ya no hay poder de Dios? Donde la gente llegará necesitada y se irá, hermano, más cargada que cuando llegó. Ya no sirve de nada. Si la flor o la bendición o lo atractivo o la gloria, hermano, de la iglesia es que el Espíritu se mueva. Mientras el Espíritu fluya, ahí habrá santidad, ahí habrá temor, ahí habrá edificación, ahí habrá poder, habrá unción, habrá autoridad. Por eso es que aquí deseamos que el Espíritu se mueva bendiciendo a su pueblo y que cada uno experimente la promesa y el cumplimiento de la promesa. Y el pueblo del Señor dice: cierre sus ojos. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Hemos predicado tu palabra con todo nuestro corazón. Lo hemos hecho para ti, Señor. Gracias por tu presencia. Aunque nosotros no veamos lo que tú has hecho esta tarde, pero aquí se siente tu gloria. Despierta hambre, despierta sed. Aquí queremos seguir viendo, Señor, que en nuestras reuniones hayan bautismos del Espíritu Santo, que el cumplimiento de la promesa se sigue viendo. Queremos ver danza en el Espíritu, hablar en nuevas lenguas. Queremos ver cómo levantas ministerios y perfeccionas tu obra, todo bajo el temor, la santidad y el compromiso con tu verdad. Bendícenos, que cada uno de nosotros podamos ver en cada etapa de nuestra vida cómo el Espíritu cumple con sus propósitos y nos entrega victoria en medio de nuestras aflicciones, nos sostiene en medio de nuestras angustias, nos consuela, nos guía, nos indica el camino correcto. Ayúdanos. Queremos ser una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Gracias te damos por tu palabra y por la administración de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén
Y a mí denle un fuerte aplauso al Señor, hermano.